Un guerrero en el campo de batalla no cae por el acero enemigo, cae por la traición de su propia mente en el momento crucial. Las batallas más grandes de tu vida no ocurren en tu oficina, en tus relaciones o al pagar tus cuentas pendientes. Ocurren dentro de tu cabeza. ¿Cuántas veces has querido hacer algo beneficioso para ti, pero una voz interna te ordenó detenerte? Pereza, miedo, postergación. No te falta fuerza de voluntad. Te domina una mente fuera de control. La ciencia lo confirma. Pasamos casi el 47% del día pensando en algo totalmente distinto a lo que estamos haciendo. La mente divaga, anticipa catástrofes, juzga y revive el pasado. Esa distracción constante es la causa directa de tu infelicidad. Intentas frenar el caos luchando contra lo que piensas, pero científicos del Instituto Max Planck demostraron que reprimir un pensamiento no deseado lo vuelve más fuerte. Es el efecto rebote. Combatir tus pensamientos empeora el problema. Estás derrotado antes de empezar el combate. Si estás harto de ser la presa de tus propios pensamientos y buscas la estrategia de élite para recuperar el control absoluto de tu destino, suscríbete a este canal ahora mismo. Este es el único refugio donde el bushido y la psicología de supervivencia se unen para transformarte en un guerrero inquebrantable. No te quedes atrás. Capítulo 1. El hombre que perdió contra sí mismo. Para entender este veneno, observa la vida de Takeshi. A sus 40 años tenía un trabajo respetable, una familia y pagaba sus cuentas a tiempo. No tenía vicios visibles. El mundo lo veía sano, pero su realidad interna era un infierno. Su mente funcionaba como un televisor encendido a todo volumen que nadie podía apagar, incluso al intentar dormir. El jefe que lo irritó, las deudas pendientes y discusiones de hace años se repetían sin cesar en su cabeza. Su cerebro escarbaba en el pasado como quien abre una herida. Despertaba agotado como si hubiera trabajado toda la noche sin detenerse. Intentó meditar. Descargó aplicaciones y leyó libros de autoayuda. Todo fracasó. No pasaba del tercer capítulo porque su atención se dispersaba, obligándolo a releer lo mismo 6 veces. Su gran error fue creer que controlar la mente significaba silenciarla. Pensaba que una mente bajo control debía estar muda. Al no lograrlo, se etiquetó como un fracaso. Así vivió décadas, hasta que una tarde entró a un dojo tradicional buscando cualquier salida. El lugar era austero. Al fondo, un maestro de 65 años guiaba a sus alumnos. No lo cautivaron los golpes, sino la calidad del silencio. No era ausencia de ruido, había gritos y pisadas fuertes. Era una atención absoluta. Cada guerrero estaba completamente presente, sin mentes ausentes. El maestro, Hiroshi Tanaka, lo invitó a entrar sin juzgarlo. Takeshi dudó por su edad y su nula experiencia. El maestro le aseguró que estaba exactamente donde debía estar. Capítulo 2. Mushin o la mente sin mente. Su primera lección. Takeshi aprendió una sola postura básica. Repitió el mismo movimiento durante 45 minutos. La posición de los pies, la cadera y los brazos requería un esfuerzo agobiante. Fue frustrante. Su mente divagaba hacia la inseguridad, preguntándose si se veía como un idiota o si los demás lo juzgaban. Al terminar, se acercó al maestro Hiroshi, avergonzado porque su atención se desviaba constantemente. El maestro lo escuchó y le reveló que notar esa distracción era la parte más importante del entrenamiento. El verdadero arte no consiste en evitar que la mente se desvíe, consiste en notar el desvío y traerla de regreso. La técnica física era solo un pretexto. El ejercicio real es el acto constante de percibir la distracción y retornar al presente. El maestro llamó a esto Mushin, mente sin mente. No significa tener el cerebro vacío. Significa poseer una mente que no se queda atrapada, que no se
aferra a los pensamientos y los deja pasar. Takeshi regresó a casa entendiendo que dominar la mente no es obligarla a callar, sino aprender a observarla. Volvió la semana siguiente soportando el dolor físico. Ante cada técnica repetida 100 veces, comprendió que su mente tenía dos opciones: resistir con frustración o decidir estar presente únicamente en ese golpe específico. Al enfocarse, los pensamientos intrusivos perdían fuerza. La repetición constante creaba un espacio entre él y sus preocupaciones. El dojo se convirtió en el laboratorio definitivo para aprender a habitar su propia mente. Capítulo 3. El mono en la mente. Tras 3 meses de entrenamiento, Takeshi llegó al dojo con la mente sumida en un ruido ensordecedor debido a una violenta discusión en su trabajo. La clase fue un desastre absoluto porque falló en secuencias simples y perdió por completo el equilibrio. Su anatomía estaba en el tatami, pero su atención seguía atrapada en la oficina. Al terminar se quedó sentado, completamente agotado. El maestro Hiroshi se sentó a su lado y le preguntó si aquello que lo perturbaba seguía ocurriendo en ese preciso instante. Takeshi admitió que la situación ya había pasado. El maestro sentenció entonces que, aunque el evento había muerto, su mente lo había traído vivo dentro del dojo y dentro de su propio cuerpo. Los antiguos llamaban a esto Saru no Kokoro, la mente del mono. El mono jamás se queda quieto. Salta de rama en rama, del pasado al futuro, y jamás habita el lugar donde se encuentra el cuerpo. El error común es intentar frenar al animal discutiendo con él. Usar la mente para controlar la mente es como intentar apagar un incendio arrojándole fuego. La estrategia de élite no es luchar, sino darle al mono algo concreto a lo que aferrarse en el presente: movimiento, respiración y postura. Estos son los anclajes esenciales que detienen su salto de inmediato. Takeshi comenzó a aplicar esto fuera del dojo al notar el absurdo nivel de su distracción diaria. Su mente divagaba al lavar los platos, al ducharse y, de forma peligrosa, al conducir hacia el trabajo en piloto automático. Por primera vez, dejó de culparse y comenzó a entender la mecánica de su propio sabotaje. Al lavar los platos, se concentró en la temperatura del agua y la textura de la loza. Cuando la mente se desviaba, simplemente lo notaba y regresaba sin drama. Era un trabajo silencioso y constante, como el agua que esculpe la roca. Capítulo 4. Fudoshin, o la mente inquebrantable. 2 meses después, Takeshi presenció al maestro practicando secuencias de combate en absoluta soledad. Sus movimientos fluían sin vacilación ni fuerza innecesaria. Pero lo que más impactó a Takeshi fue la total ausencia de expresión en su rostro, como si nada en el universo pudiera perturbarlo. Al preguntarle cómo lograba que nada lo afectara, el maestro Hiroshi explicó que todo lo afectaba, pero que él elegía no identificarse con el efecto. Esto es Fudoshin, la mente inquebrantable que siente pero no se tambalea. Cuando te dejas dominar por la ira, te disuelves en ella y permites que el impulso decida por ti. Fudoshin no consiste en reprimir la tormenta, sino en observarla como una nube que pasa por el cielo estable. La neurociencia moderna valida esta ancestral estrategia samurái de forma contundente. Las investigaciones demuestran que la toma de decisiones empeora drásticamente cuando el cerebro carece de una correcta regulación emocional. No se trata de eliminar la emoción, sino de no ser gobernado por ella. Asimismo, la psicología conductual identifica el fenómeno del desgaste del ego, donde la fuerza de voluntad pura se agota rápidamente si se usa para aplastar los pensamientos.
Observar la mente consume mucha menos energía que combatir contra ella. Mediante el entrenamiento de la atención, se producen cambios estructurales medibles en la corteza prefrontal, la zona cerebral del autocontrol. La filosofía antigua y la ciencia contemporánea apuntan al mismo objetivo: el control ejecutivo. Tu propia mente es el escenario de este sabotaje diario. Déjame saber en los comentarios de qué forma exacta tus pensamientos te traicionan cuando intentas mantener el enfoque. Identificar al enemigo es el primer paso para destruirlo. Poco después, Takeshi enfrentó su primera prueba de fuego real. Un colega hostil envió un correo electrónico criticando duramente su trabajo, copiando a todo su equipo para humillarlo públicamente. Takeshi sintió el calor abrasador subiendo por su pecho y la respuesta agresiva ya estaba lista en sus dedos sobre el teclado. Pero en ese segundo crucial, se detuvo. Notó la tensión en sus hombros y los pensamientos disparándose como chispas. En lugar de ejecutar la orden de su mente reactiva, se limitó a observar la nube. Cerró el ordenador, se alejó a beber agua y regresó 15 minutos después. Escribió una respuesta concisa, técnica y libre de emociones que resolvió el conflicto sin generar una guerra inútil. Por primera vez en su vida, él había elegido la respuesta. Su mente sugirió la violencia, pero él evaluó el terreno y tomó un camino superior. Esa es la frontera exacta entre una mente que te gobierna como a un esclavo y una mente que te sirve como un instrumento de poder. Capítulo 5. La noche en que Takeshi casi se rinde. Todo proceso real tiene una noche oscura y la de Takeshi llegó de forma implacable en el cuarto mes de su entrenamiento. Era diciembre, una época de plazos asfixiantes, entregas críticas y una pesada carga de presión en su entorno laboral dentro de la construcción. Para empeorar el panorama, las clases en el dojo se habían vuelto mucho más exigentes. El maestro Hiroshi había introducido técnicas nuevas y complejas, provocando que Takeshi experimentara la amarga sensación de estar retrocediendo en lugar de avanzar. Las bases que creía dominar parecían desmoronarse y los nuevos movimientos eran imposibles de absorber para su cuerpo fatigado. Regresó a su hogar un jueves por la noche completamente quebrado, hundiéndose en el sofá sin energía para realizar la más mínima tarea. Su mente se encendió de inmediato en un estado de alarma destructiva. El mono de su atención estaba totalmente suelto y fuera de control. Saltaba con violencia entre los problemas pendientes de la oficina, el tiempo que supuestamente perdía y viejos fantasmas del pasado que no debía revivir. El desespero lo dominó. Tomó su teléfono móvil y comenzó a redactar un mensaje directo para el maestro Hiroshi, explicando que pausaría las clases por un tiempo indefinido, inventando la excusa perfecta de que regresaría cuando las cosas se calmaran en su rutina. Escribió cada palabra, leyó el texto terminado y se detuvo justo antes de presionar el botón de enviar. En ese segundo de silencio, un pensamiento casi involuntario y cortante lo golpeó con fuerza en el pecho. Esperar a que las cosas se calmaran no era una pausa real, era simplemente rendirse de la misma forma cobarde en que lo había hecho durante los últimos 40 años de su vida. Se quedó mirando la pantalla parpadeante en la oscuridad y decidió borrar el mensaje. No cedió. A la mañana siguiente, con el cuerpo pesado pero la voluntad firme, se presentó en el dojo. El maestro Hiroshi lo recibió con el saludo tradicional de siempre, sin dramas ni reclamos. Takeshi se acercó y confesó con honestidad que estuvo a punto de no asistir esa mañana. El sabio maestro asintió con tranquilidad y le reveló que cada estudiante en la historia del Bushido enfrenta esa noche exacta,
El momento crucial donde todo se vuelve demasiado pesado y la huida parece la única salida razonable. Hiroshi lo miró fijamente y le explicó que la capacidad de frenar ese impulso autodestructivo demostraba que una nueva fuerza interna estaba naciendo en su interior. Reconocer el patrón ancestral de escape y decidir actuar de forma totalmente opuesta tiene un nombre definitivo: Jiko Seigyo, el autocontrol sagrado. No consiste en aplastar tus impulsos con violencia o frustración, sino en observarlos con tanta claridad analítica que recuperes el poder absoluto de elegir tu respuesta. El karate era solo un pretexto. La verdadera forja del guerrero estaba ocurriendo en ese instante. Capítulo 6. Lo que el maestro nunca reveló en clase. Las verdades más profundas de la estrategia y la filosofía samurái no se compartían abiertamente sobre el tatami ni frente a todos los estudiantes. Con el paso de los meses, el maestro Hiroshi y Takeshi desarrollaron el hábito inquebrantable de compartir el té en una pequeña y austera habitación trasera del dojo al finalizar las intensas lecciones nocturnas. Fue en la quietud de ese espacio privado donde las conversaciones adquirieron un peso estratégico brutal. Una noche, mientras el vapor del té subía lentamente, el maestre miró a Takeshi y le preguntó cuál creía que era el verdadero opuesto del autocontrol. El discípulo meditó unos segundos y sugirió la impulsividad o la falta total de disciplina. El viejo maestro negó con la cabeza en silencio y sentenció con una voz firme: el opuesto absoluto del autocontrol es la reactividad permanente. Vivir en un estado reactivo significa que el entorno decide por ti y tú te limitas a obedecer como un esclavo sin cuestionar nada. Si llega un correo electrónico hostil, respondes con hostilidad inmediata. Si tu mente te sugiere un pensamiento de insuficiencia, lo crees ciegamente. La persona reactiva carece por completo de una vida propia, pues solo experimenta una serie interminable de reacciones automáticas encadenadas. Los demás, los eventos externos y los pensamientos intrusivos, son los verdaderos autores de su historia, dejándola a ella como un simple personaje secundario que sufre las consecuencias. La mayoría de la sociedad vive atrapada en este ciclo destructivo no por debilidad innata, sino porque nadie se ha tomado el tiempo de enseñarles que existe una alternativa de poder. Para romper esta sumisión mental, el maestro colocó firmemente la taza sobre la mesa de madera y pronunció una verdad que Takeshi jamás olvidaría: espacio. Entre el estímulo que recibes del mundo exterior y la respuesta que decides ejecutar, existe un espacio diminuto. En ese milisegundo exacto se esconde tu libertad absoluta y tu poder como guerrero. Entrenar la mente de manera implacable sirve únicamente para expandir ese espacio, asegurando que la reacción automática y ciega dejes de ser tu única opción disponible. Este concepto fue como una puerta de escape que se abrió de golpe en la mente de Takeshi. A partir de esa noche, comenzó a buscar y cazar el espacio en cada situación ordinaria de su día. Cuando el tráfico de la ciudad se volvía caótico y sentía la impaciencia arder en su pecho, buscaba el espacio. Cuando su jefe tomaba una decisión injusta o errática, abría espacio antes de hablar. Cuando su cerebro pretendía iniciar la tortura nocturna, repasando sus fracasos pasados, reclamaba su espacio de testigo. Aunque muchas veces la reacción automática ganaba la carrera antes de que él pudiera notarlo, cada vez que lograba hacerse consciente, estaba ejercitando un músculo invisible que crecía de forma inevitable con el uso constante. Entendió a la perfección la máxima que el maestro Hiroshi le hizo registrar en su cuaderno de estrategia: la mente sin entrenar es un instrumento ajeno que toca la música de otros. La mente entrenada es el instrumento supremo que tú finalmente aprendes a ejecutar. Takeshi, por primera vez en 40 años, estaba aprendiendo a tocar su propia melodía de poder. Capítulo 7.
Mushin, o el flujo de la mente. Una mañana de sábado en marzo, el dojo estaba casi vacío, con solo Takeshi y 2 alumnos experimentados. El maestro Hiroshi los guió a través de un ejercicio de combate simulado diseñado específicamente para practicar la presencia absoluta bajo presión extrema. Takeshi sintió una oleada instantánea de nerviosismo. Su mente racional comenzó a sabotearlo, advirtiéndole que cometería errores graves y que se vería ridículo frente a los demás. Sin embargo, al iniciar el combate, ocurrió algo que desafió toda su lógica previa. Su mente dejó de comentar la acción. No se quedó en blanco ni muda, sino que simplemente detuvo su narrativa interna. Se movía, respondía y se ajustaba al oponente sin una voz interior, evaluando si cada gesto era correcto o erróneo. No había juicio. Solo acción pura, espacio y atención absoluta en el siguiente milisegundo. Al terminar el ejercicio, un poco desorientado, el maestro lo miró y le confirmó que acababa de experimentar el verdadero Mushin. El Mushin es la ausencia total de apego al pensamiento. La mente sigue activa, recibiendo información, procesando la realidad y respondiendo con precisión, pero renuncia por completo a juzgar o anticipar el resultado. El maestro Hiroshi le explicó que esto ocurrió porque Takeshi finalmente dejó de intentar forzar el control, confiando plenamente en lo que había entrenado. El control auténtico no consiste en apretar con fuerza, sino en soltar en el momento exacto. Una lección brutal. El intento de control absoluto destruye la fluidez. Takeshi permaneció sentado en el tatami, reflexionando sobre la inmensa diferencia entre hacer una tarea y evaluar simultáneamente cómo la estás haciendo. Una mente que intenta demasiado divide su atención de forma destructiva. Es como intentar caminar analizando mecánicamente cada movimiento de las piernas. El análisis interfiere directamente con la acción. Los niños poseen este estado de manera natural, pero los adultos lo pierden debido al ruido del mundo. Entrenar es el arte supremo de recuperarlo. Capítulo 8. El punto de inflexión. 10 meses después de haber cruzado por primera vez las puertas del dojo, llegó el día del examen de graduación para Takeshi. No había público externo, solo sus compañeros y la mirada implacable del maestro. Pero la prueba cargaba con un peso colosal que iba más allá del cinturón de color. Era la evidencia física de que no se había rendido en la noche más oscura. Al llegar su turno para ejecutar las secuencias de kata y el combate simulado, Takeshi respiró hondo. El nerviosismo apareció de inmediato, pero esta vez reconoció la emoción como una simple nube en el cielo que no definía su identidad. Cometió algunos errores técnicos durante la evaluación, pero su mente no se detuvo a discutir internamente con el fallo. Lo notó y continuó de inmediato, manteniendo su cuerpo y su atención alineados en el mismo lugar. Al finalizar, el maestro Hiroshi lo evaluó en silencio y le dedicó una inclinación de cabeza discreta y cargada de un respeto profundo que jamás le había otorgado a nadie. A la semana siguiente, Takeshi llevó al dojo un portafolios con los datos de rendimiento trimestral de su empresa constructora. Los números mostraban un cambio medible y rotundo. Menos errores, reducción drástica de conflictos internos y decisiones mucho más veloces y efectivas. Takeshi le explicó al maestro que el secreto había sido el espacio. Ahora pausaba antes de reaccionar y sus decisiones eran infinitamente superiores. Además, ya no regresaba a casa exhausto. El maestro Hiroshi entrelazó sus manos y validó su descubrimiento con una ley fundamental del Bushido. Una mente en guerra consigo misma es la mente más agotada que existe en el universo. El conflicto interno consume muchísima más energía cognitiva que cualquier tarea externa exigente. Esto es un hecho.
El mundo prefiere vender soluciones rápidas porque el camino de la disciplina requiere tiempo y la capacidad de soportar la incomodidad sin huir de ella. Gracias a esta liberación de energía mental, Takeshi fue promovido en su empleo en menos de 18 meses, rompiendo un estancamiento profesional de 7 años. No logró este avance trabajando más horas, sino eliminando la carga de la reactividad constante. El impacto se extendió incluso a sus relaciones humanas más difíciles. Thomas, un colega con quien mantenía una fricción silenciosa y defensiva desde hacía años, lo detuvo en el pasillo para confesarle que su actitud había cambiado por completo y que ahora era un verdadero alivio trabajar a su lado. Takeshi comprendió entonces que una mente reactiva proyecta hostilidad inevitablemente, activando lo peor de las personas a su alrededor. Al apagar su propia reactividad, transformó su entorno sin necesidad de cambiar a los demás. La mente es profundamente contagiosa, tanto para el caos como para el orden absoluto. No hay otra opción que entrenar. Capítulo 9. El secreto del maestro. Durante la última sesión de té del año, la quietud en la pequeña habitación trasera era diferente. Takeshi miró al anciano y le preguntó si siempre había poseído esa calma absoluta y esa presencia inquebrantable. El maestro Hiroshi guardó un prolongado silencio antes de revelar su verdad. Confesó que llegó a tierras extranjeras a los 28 años, huyendo de un negocio que había quebrado en Japón y de un matrimonio destruido. Su mente en aquel entonces era el lugar más ruidoso y caótico que se pudiera imaginar, plagada de vergüenza, miedo y un torrente de pensamientos destructivos que le impedían dormir. No buscó el dojo por filosofía, sino por pura desesperación. Su primer maestro le enseñó una ley que transformaría su existencia. Una mente sin control no es tu enemiga. Es simplemente un niño al que nunca se le ha enseñado cómo comportarse. No debes gritarle al niño, debes guiarlo con paciencia infinita todos los días. Le tomó 15 años comprenderlo verdaderamente en el cuerpo y en sus reacciones. El maestro miró a Takeshi y le aseguró que al presentarse en el dojo, los días más difíciles, y observar su mente sin juzgarla, había iniciado el único camino real hacia la libertad. Takeshi abandonó el dojo esa noche sabiendo que estaba en la ruta correcta porque finalmente había dejado de huir. Durante 40 años, su estrategia inconsciente había sido escapar del malestar interno mediante la distracción, las pantallas o el trabajo excesivo. Ahora decidía quedarse, y al quedarse, descubrió que al otro lado de la resistencia no habitaba el monstruo que su mente le prometía, sino un profundo silencio cargado de claridad y poder de elección. No había adquirido una simple técnica pasajera, sino una práctica constante que lo transformaba a medida que la habitaba. Una mente sin entrenar es la causa de su propio calvario, pero la disciplina reescribe ese destino. No luches contra tus pensamientos, obsérvalos. Permite que la nube pase mientras tú permaneces como el cielo inmutable. Reclama tu espacio entre el estímulo y la respuesta. Detén la guerra interna y recupera la energía cognitiva que hoy desperdicias en el caos. ¿Cuántos años llevas tú viviendo en un estado de pura reactividad ciega? ¿Cuántas decisiones cruciales fueron tomadas por tu descontrol emocional y no por tu verdadera voluntad? No necesitas responder ahora, solo necesitas comenzar a notar, porque notar es el principio del despertar. El mono no se detiene porque se lo ordenes, se detiene porque tú decides dejar de seguirlo. La mente que tienes hoy no es la que tendrás mañana si decides presentarte al combate diario. El camino del guerrero exige consistencia absoluta. Si estás listo para dejar de ser una presa de tu entorno y unirte a la hermandad de hombres que gobiernan su propio destino, suscríbete ahora mismo.
Activa la campana de notificaciones para no perder ninguna estrategia de élite y toma el control de tu vida. Deja tu comentario eligiendo tu enfoque. Mushi no Fudoshin, la batalla ha comenzado.